Bueno, miren, como les digo, aquí la idea ¿cuál es? La idea es que podamos tener una capacitación todos los lunes a las 8 de la mañana, hora de los mochis, y que podamos tener constantemente así pues esta capacitación, ¿no? Entonces, vamos a ver temas bien concretos, temas muy sencillos pero concretos. De una hora 10 minutos cuando mucho, y la idea es que sea llegando en cuanto lleguemos los lunes para poder no desviar nuestra atención a otras cosas, ¿vale? Ahora, la idea también es que estemos las 3 oficinas de ROA, más los clientes que puedan conectarse, ¿no? Entonces, dentro de lo que programamos para hoy, es decir, vamos a iniciar una capacitación constante de temas de índole fiscal. Y si vamos a iniciar esa capacitación constante de temas de índole fiscal, me parece a mí que debemos de empezar por conocer las estructuras de las leyes, ¿sí? Conocer lo que son todas las estructuras de la ley, y vamos a empezar con la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta para este lunes, y vamos a ir al siguiente lunes lo que es IVA y luego lo que es Código Fiscal de la Federación. ¿Qué pasa? Ok, entonces, esta es la estructura y vamos a ir viéndola. Fíjense bien, cuando hablamos de estructura de la ley del impuesto sobre la renta o cualquier estructura de cualquier ley, es conocer cómo está conformada la ley, porque es importante que si vamos a buscar un tema de, por ejemplo, en este caso, de personas físicas, y voy a decir, quiero encontrar enajenación de bienes. O sea, estoy haciendo un trabajo de enajenación de bienes de una persona física. Pues la ley está muy grande, como para irle a dar vuelta hojita por hojita, pues está muy complicado, ¿no? Entonces es importante que sepamos que hay un título 4, que hay un capítulo 4 dentro del título 4 que habla de enajenación de bienes de personas físicas. Pues, más o menos de eso se trata esto, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Ahí tenemos ya lo que es la ley. Y fíjense bien, voy a estar moviendo, si se alcanza a ver el movimiento del mouse, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. O sea, entonces, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a ver es que la ley tiene títulos. Podemos ver el título 1 que habla de las disposiciones generales. Aquí al lado derecho vamos a encontrar los artículos que conforman ese título, ¿sí? Disposiciones generales. Cuando hablamos de disposiciones generales, pues es aplicable a todos, ¿no? Vamos a darle un clic aquí y vamos a ver aquí lo que tenemos, ¿no? Lo que tenemos. Título 1 de las disposiciones generales, que comprende del artículo 1 al 8. En el título primero ubicaremos las disposiciones generales que rigen la ley del impuesto sobre la renta, las cuales podemos encontrar los sujetos del impuesto, conceptos, tratados internacionales, excepciones, y aquí tenemos alrededor de todo lo que habla el título 1, que habla del sujeto del impuesto, el establecimiento permanente, las excepciones, tratados internacionales, el acreditamiento de impuestos del extranjero, impuestos que pagamos en el extranjero y que podemos acreditar en México, los factores de ajuste o actualización, el concepto de persona moral y el concepto de intereses. Eso es lo que encontramos en el título 1. Ahora bien, tenemos un título 2 que habla de las personas morales. Un título 2 que habla de las personas morales. Dentro de este título 2 tenemos también disposiciones generales. Dentro del título 2 tenemos otras disposiciones generales, pero estas disposiciones generales son únicamente para las personas morales. Estas disposiciones generales de aquí era para todos los contribuyentes que están aquí, todos, pero nada más habla de las disposiciones para las personas morales. Se divide en 9 capítulos, de los cuales el capítulo 2 cuenta con una subdivisión de 3 secciones. Nótese aquí. Aquí está el título 2,
Y aquí viene capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Abarca desde el artículo 9 al 78. Si se dan cuenta, es un capítulo muy extenso. Y es un capítulo muy extenso, pues muy simple, ¿no? Pues es el que habla de todas las disposiciones aplicables a las personas morales y pues es algo sumamente importante, ¿verdad? Ok, entonces, dentro de estas personas morales tenemos el capítulo 1 que habla de los ingresos. Capítulo 1 que habla de los ingresos. Fíjense bien, es importante decirles y aclararles, no vamos a ir a ver el estudio técnico de cada uno de los artículos. La idea es que nos ubiquemos en el supuesto general de cómo está la ley, nada más eso, ¿eh? Entonces, el capítulo 1 que habla de los ingresos. ¿Qué tenemos aquí en el capítulo 1 de los ingresos? Es comprendido el artículo 16 al artículo 24. En este capítulo encontraremos para efectos de la ley del impuesto sobre la renta y para los contribuyentes que se encuadran a la tributación de este régimen todo lo relacionado a la obtención de ingresos. Todo lo que tenga que ver con ingresos de personas morales del 16 al 24. Ahí está todo. ¿Ok? Por supuesto que hay correlaciones, por supuesto que hay reglas misceláneas, por supuesto que hay otras cosas, ¿no? Pero aquí en esto vamos a encontrar todo lo relacionado a los ingresos de las personas morales. Desde los ingresos que se deben considerar acumulables, el momento en que se deben considerar acumulables, además que hace especificaciones como por ejemplo en la determinación de ganancias en ventas de terrenos, otros bienes, operaciones financieras, enajenaciones de acciones, etc. ¿Sí? Aquí tenemos entonces en los ingresos todo lo relativo, en este capítulo 1, todo lo relativo a los ingresos. Luego vamos a uno de los artículos más importantes. Uno de los artículos más importantes que es, uno de los capítulos, perdón, más importante que es el de las deducciones. Este capítulo de las deducciones se divide en tres. Las deducciones en general, deducciones y el costo de lo vendido. Tres secciones de las deducciones. Y si se dan cuenta, pues son las deducciones más importantes, ¿verdad? Las deducciones que toda persona moral tiene. Si le damos un clic aquí a las deducciones en general, ¿qué vamos a encontrar? Ay, perdón. Ahí vamos a encontrar el capítulo 2 de las deducciones. Ya les dije, el artículo 25 al 43. Y la sección 1 es de las deducciones en general, que es comprendiendo el artículo 25 al 30. En esta sección de las deducciones en general encontramos todas las disposiciones aplicables a las deducciones en general, refiriéndose a los gastos que podrán ser aplicados como deducción. Específicamente son los gastos que se pueden considerar deducciones. Además de establecer, además de que en esta misma sección se establecen los requisitos que los gastos deben de cumplir para poder que sean deducibles. También dentro de esta sección encontramos todo lo que la ley considera como no deducibles. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es un capítulo muy, muy importante. Luego encontramos la sección 2 de las inversiones. Ahí están comprendidos el artículo 31 y el artículo 38. En esta sección encontramos las disposiciones referentes a las inversiones realizadas por los contribuyentes, específicamente activos fijos. ¿Sí? Todas las inversiones realizadas en activos fijos y todas las reglas y porcentajes máximos que se pueden considerar como depreciaciones de estas inversiones, ¿no? Aquí viene en esta sección 2, artículo 31 al artículo 38, todo lo relativo a las inversiones. Y otro de los artículos muy importante, de la sección muy importante, que es del costo de lo vendido. Porque dentro de esta sección 3, que viene del artículo 39, del artículo 43, a través de la aplicación de esta sección se determina el costo de las mercancías que se enajenen, así como el de las que integran el inventario final del ejercicio y todo lo que es las reglas de costeo. Aquí viene lo que es primeras entradas, primeras salidas, últimas entradas, primeras salidas, costo promedio, etcétera, etcétera. Entonces,
muy importante este capítulo 2 de las deducciones. ¿Ok? Capítulo 3. El ajuste anual por inflación. Ahora que estuvimos con lo del examen, una de las preguntas era, ¿qué es el ajuste anual por inflación? Pues aquí en este capítulo 3 encontramos todo lo referente al ajuste anual por inflación. Recuérdense que el ajuste anual por inflación solamente es aplicable para las personas morales. Por eso es que está aquí dentro del título 2 de las personas morales. Y el ajuste anual por inflación técnicamente es muy sencillo, pues. Es ver el efecto que tiene la inflación en todo lo referente a los créditos y deudas que tiene la empresa. Más o menos les digo, si la empresa le deben $1,000,000 de pesos, si le deben $1,000,000 de pesos a la empresa en enero y lo cobra en noviembre, pues le van a pagar el mismo $1,000,000 de pesos. Pero su capacidad de adquisición se perdió durante el transcurso del tiempo. Entonces tenemos que sacar cuál es el efecto ese para poder saber cuánto se perdió. Pues. Lo mismo sucede con los proveedores. Si yo le debo a un proveedor en enero y le pago hasta noviembre, obviamente yo le estoy pagando el mismo $1,000,000, pero vale menos ese $1,000,000 por el transcurso del tiempo. Pues en este capítulo 3 encontramos todo lo relativo al ajuste anual por inflación. Comprende el artículo 44, el artículo 46. Si se dan cuenta, son nada más 3 artículos. Aquí se puede realizar el reconocimiento de los efectos inflacionarios en las operaciones de créditos y deudas de la persona moral, así como conocer el procedimiento para la determinación del mismo. De aquí vienen otros capítulos como el capítulo 4. El capítulo 4, que habla de las instituciones de créditos, de seguros y fianzas, de los almacenes generales de depósitos, de arrendadoras financieras y uniones de crédito. Este capítulo, pues obviamente es aplicable solamente a las personas morales que se refiere aquí. Instituciones de crédito, seguros y fianzas, almacenes generales de depósitos, arrendadoras financieras y uniones de crédito. Este capítulo abarca del artículo 47 al 56, donde define impuestos, excepciones, obligaciones y tratamientos especiales que tienen este tipo de personas morales. Tratamientos muy especiales que tienen. Si se dan cuenta, este capítulo es básicamente para todo lo que es el sector financiero, ¿sí? Por lo cual, en el caso de nosotros, es poco usado. En el caso, imagínense los bancos, pues es el día a día este capítulo, ¿no? Viene otro capítulo, el capítulo 5, que habla de las pérdidas. Cuando queramos ver, también si recuerdan en el examen venía cómo se actualizan las pérdidas, ¿no? Y aquí en este capítulo, que comprende el artículo 57 al artículo 58, también son, ¿qué? 57 y 58, pues son 2 artículos nada más. Se identifica el correcto procedimiento para la obtención de las pérdidas fiscales, su actualización, los plazos para su amortización y en su caso también, ¿qué pasa si yo pudiendo amortizar pérdidas no las amortizo, ¿no? Entonces, capítulo 5. Recuerden que estamos dentro del título 2, ¿eh? No se les olvide esto. Todos estos capítulos que estamos viendo pertenecen al título 2 de las personas morales. Viene un capítulo 6 que tampoco es muy común para nosotros, cuando menos en estas zonas de la República no es muy común, que es del régimen opcional para grupo de sociedades. Este régimen opcional para grupo de sociedades se refiere a las empresas que antes se llamaban consolidación de empresas, pues, o sea, lo que eran los grupos de empresas que eran filiales y que consolidaban para efectos fiscales, pues. Ahora se llama grupo de sociedades. Acuérdense que lo que es la consolidación para efectos fiscales desapareció en el año 2014, pero se creó este régimen opcional para grupo de sociedades. Dentro de este, que son del artículo 59 al 71, es que pueden tributar
el grupo de sociedades que reúnen los requisitos para ser considerados como integradora o integradas. O sea, pues son grupos empresariales. Dicho régimen consiste en determinar un diferimiento del impuesto hasta por 3 años del ISR, siempre y cuando cumplan las condiciones, que son muchas condiciones, y la verdad está un poquito complicado este régimen opcional, ¿no? A lo mejor no está tan complicado, pero no es algo que nosotros usemos día a día, pues. Por eso es que no es muy común. Pero luego viene el capítulo 7 y el 8, que eso sí es del día al día aquí de nosotros, ¿no? Que es el capítulo 7 de los coordinados. ¿Qué habla de los coordinados? Traducido, porque el término coordinados nunca me ha gustado. Traducido es todo lo que tiene que ver con transporte. Transporte de bienes y transporte de personas, ¿sí? Entonces, este capítulo, capítulo 7, habla del artículo 72 al 73. Por ejemplo, todas las uniones que tenemos aquí, lo que es las sociedades que abarcan a todos los transportistas bajo este capítulo tributa, ¿sí? Son 2 artículos nada más, el artículo 72 y el 73. Tributan las personas morales que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de cargo de pasajeros y cuyos integrantes realicen actividades de autotransporte terrestre de cargo de pasajeros o complementarias. Cuando dice complementarias, ¿cómo a qué se les ocurre que nos referimos? ¿Quién dice algo? Complementarias al transporte terrestre de cargo de pasajeros. ¿Qué se les ocurre? Por ejemplo, la paquetería y mensajería. La paquetería y mensajería son actividades complementarias aquí, ¿no? Porque ahí también está todo lo que es la carga, por ejemplo, en los barcos. Y acuérdense que cuando llega un barco a un puerto, hay unas, ¿qué les digo? Unas como grúas que bajan la carga del barco. Esas son actividades complementarias también. ¿Queda? Vamos al otro capítulo, capítulo 8. El régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que para esta zona del país debe de ser nuestro día a día. Este capítulo, el capítulo 7 y el 8, básicamente fue el que sustituyó a lo que antes le llamábamos régimen simplificado. Ahora lo tenemos dividido en 2, transporte y agapes. Agapes para obviar, no estar diciendo agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, pues agapes, ¿no? Que comprende, también si se dan cuenta, son 2 artículos, el 74 y el 75, solamente 2 artículos, pero con muchas cosas alrededor de él, ¿no? En este capítulo se establecen las obligaciones que deben de cumplir los contribuyentes del sector primario y las características que deben de tener para poder tributar bajo este régimen, definiendo que para considerarse como contribuyente de ese capítulo de la ley, serán las personas físicas o morales. Fíjense bien, esto es bien importante, ¿eh? Bien importante esto. Dentro de este capítulo, que estamos hablando de personas morales, ¿verdad? Pero aquí están las personas que se dedican también a estas actividades agapes. Entonces, dentro de estas personas morales están las físicas y morales cuyos ingresos provengan de actividades agapes, ¿sí? Y acuérdense también que es muy importante el cumplimiento del 90-10, ¿sí? Esto es muy importante. Y tenemos entonces el capítulo 8 del régimen agapes. Por aquí decimos algunas de las cosas que destacan de este capítulo, como la determinación de ingresos acumulados y deducciones autorizadas conforme a una base de flujo de efectivo, la exención de ingresos hasta por ciertos montos, la posibilidad de deducir las compras en lugar del costo, una reducción del ISR causado y algunas facilidades de comprobación, ¿verdad? Entonces, este es el capítulo 8. Vamos al último capítulo de este título 2, que es de las obligaciones de las personas morales. Fíjense bien cómo también aquí es importante. En este capítulo 9,
están todas las obligaciones de las personas morales. Comprende el artículo 76 al 78. Todos los contribuyentes que obtengan ingresos conforme al título 2, además de las obligaciones que establece cada capítulo debe de cumplir todas las que aquí dicen. Como por ejemplo, algunas obligaciones que comprende, por ejemplo, el llevar contabilidad, el expedir comprobantes, el formular un balance general, realizar inventarios, entre otras, ¿no? Aquí tenemos todas estas obligaciones. Y estas obligaciones son muy aparte de lo que son las obligaciones que señala el Código Fiscal de la Federación, ¿no? También vamos a encontrar otras obligaciones en el Código Fiscal de la Federación. Muy bien. Vamos al título 3. Es bien importante, muchachos todos, es bien importante que no nos perdamos y nos enredemos con lo que es títulos, con lo que son capítulos y con lo que son secciones, ¿no? Ahorita vimos el título 1, el título 2, y vimos que dentro del título 2 hay 9 capítulos, ¿ok? En el capítulo 2 hay 3 secciones, entonces es muy importante esa parte, ¿no? Ahora vamos a ir al título 3. El título 3 que habla de las personas morales con fines no lucrativos. Cuando queramos encontrar algo que diga es una asociación civil, es una institución de asistencia privada, es un sindicato, es un órgano empresarial como Coparmex, Canaco, Canacintra, Colegio de Contadores, etcétera, etcétera, ahí vamos a encontrar todo lo relativo a ese tipo de contribuyentes. Nótese que son todos personas morales, pero todas son con fines no lucrativos. ¿Qué encontramos ahí? Este título abarca del artículo 79 al 89 y básicamente encontramos ahí lo que ya les decía, todas las personas morales que son no contribuyentes o con fines no lucrativos, todas las obligaciones que tienen que cumplir para poder que se consideren como no contribuyentes. Además, si entregan remanentes a sus socios, aquí vamos a encontrar qué obligaciones tienen por esos remanentes que entregan también. ¿En qué momento se pueden considerar que dejan de ser o por una parte de las actividades que hacen pueden ser contribuyentes del impuesto sobre la renta y por otra parte no? Todo lo encontramos en este título 3, ¿ok? Luego vamos a irnos a un título 4, que es pues de los más importantes también, ¿verdad? Digo, todos son importantes, pero pues aquí es de los más usuales, pues no importantes, pero de los más usuales, porque todos son importantes, les decía, que es el título 4, donde encontramos ahí a todas las personas físicas. O sea, todas las personas físicas aquí las vamos a encontrar, ¿sí? Y fíjense cómo dentro de este título también hay capítulos, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido primero por los capítulos. Capítulo 1, de los ingresos por salarios. Capítulo 2, de los ingresos por actividades empresariales y profesionales. Capítulo 3, de los ingresos por arrendamiento y por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Capítulo 4, de los ingresos por enajenación de bienes. Capítulo 5, de los ingresos por adquisición de bienes. Capítulo 6, de los ingresos por intereses. Capítulo 7, de los ingresos por obtención de premios. Capítulo 8, de los ingresos por dividendos y por ganancias distribuidas por las personas morales. Y 9, pues todo lo que no haya cabido ahí entre los capítulos anteriores, pues aquí van, de los demás ingresos, todos los demás ingresos. Sin embargo, también viene un capítulo 10 y un capítulo 11. El capítulo 10 habla de los requisitos de las deducciones. ¿Se acuerdan que por allá, en el título 2 también encontramos las deducciones, una sección de las deducciones? Y también había requisitos, pero aquí estamos hablando de requisitos para las personas físicas. Y luego un capítulo 11 que habla de la declaración anual. ¿Estamos? Aquí tenemos el título 4 que comprende 11 capítulos. Ahora sí, vamos a ir uno por uno. El capítulo 1
Aquí encontramos que vienen del artículo 94 al 99. En esta lista están todo lo que queramos saber de salarios, de asimilados a salarios, entre el 94 y el 99 lo vamos a encontrar. La tarifa que se debe aplicar, cuáles son los grabados, todo lo vamos a encontrar aquí. Todo lo que tenga que ver con salarios, aquí lo vamos a encontrar. En el capítulo 2, que vamos a encontrar todo lo relativo a actividades empresariales y profesionales, este capítulo 2 tiene dos secciones. La sección 1, que casi le decimos el régimen general, ¿no? Ese es el término que usamos. La sección 1 de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, que son del artículo 100 al 110. Aquí vamos a encontrar todo lo que es actividades empresariales y profesionales. Y luego viene la sección 2, que es el régimen de incorporación fiscal, los famosos RIF, que están entre los artículos 111 al 113, que son 3 artículos que explica ese nuevo régimen RIF, con todas las definiciones, sujetos, objetos, tarifa, los momentos que voy a dejar de ser RIF, aquí lo vamos a encontrar todo esto. Es capítulo 2, actividades empresariales y profesionales, dividido en 2. Sección 1, régimen general, y sección 2, RIF, como normalmente lo comentamos, ¿no? Luego viene un capítulo tercero, que es por los ingresos por arrendamiento o por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, artículos 114 al 118. En este capítulo vamos a encontrar los momentos en que se considera uso o goce temporal de bienes inmuebles, la deducción opcional, esa que conocemos como deducción ciega, la tarifa, los momentos del pago provisional, si hay un fideicomiso, también periodicidad de los pagos provisionales, porque hay contribuyentes arrendadores que inclusive pueden optar por no presentar pagos provisionales durante todo el año, o pueden hacerlo de forma trimestral, ¿eh? Pero aquí vamos a encontrar todo eso. Capítulo 4. Fíjense bien, el capítulo 4. Capítulo 4, ¿de qué habla? Habla de la enajenación de bienes. Pero ubiquemos esta enajenación de bienes desde un punto de vista diferente. Cuando yo tengo una empresa y soy persona física, entonces yo tengo bienes dentro de la empresa, ¿eh? Si yo vendo esos bienes que no son parte del inventario, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo una computadora que uso para hacer las facturas y la voy a vender. Ahí hay una regla específica porque es conforme a la enajenación de bienes afectos a la actividad empresarial. Esta enajenación de bienes es una persona física que no tiene actividades empresariales, pero que va a vender un bien. Por ejemplo, yo voy a vender mi casa. La casa no está afecta a actividades empresariales. Entonces, si voy a vender mi casa, en este capítulo 4 vamos a encontrar todas las obligaciones que tengo. Abarca del artículo 119 al 128 esta sección 1 que habla de la enajenación de acciones en términos generales, su definición en la tasa de impuesto promedio, la aplicación de tarifas, las deducciones autorizadas, pérdidas, costos, actualización íntegro del impuesto. También habla en la sección 2 de la enajenación de acciones en bolsa. Fíjense bien, acá arriba encontramos todo lo que es la enajenación de bienes inmuebles o bienes muebles. Pero dentro de esta enajenación de bienes muebles, hay bienes muebles que pueden ser las acciones. Entonces, aquí tenemos cuando yo vendo una acción de una empresa de la que soy socio, o bien las reglas aplicables si vendo acciones que están en la bolsa de valores. Entonces, aquí tenemos todo lo que es enajenación de bienes. Luego viene un capítulo 5, que tenemos los ingresos por adquisición de bienes. Y me pueden decir, a ver, ¿cómo que tenemos un ingreso por adquisición de bienes? Pues sí, resulta que también podemos ser sujetos al pago del impuesto por adquirir bienes, ¿sí? ¿Y eso cómo funciona? ¿Sí? Fíjense bien, si yo
voy a comprar un terreno y ese terreno, acuérdense que para poder comprar un terreno, una casa, un inmueble, tengo que tener un avalúo. ¿Verdad que así es? Tengo que tener un avalúo. Si ese avalúo dice que ese terreno vale 1,5 millones, pero yo se lo compro a un vendedor desesperado que lo que quiere es venderlo ya y me dice, vale 1,5 millones, pero dame 1 millón y con eso te lo vendo. A ver, ¿adquirí un bien? Sí, ¿verdad? Y tengo una ganancia en la adquisición de ese bien. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo debí de haber pagado 1,5 millones por él y estoy pagando solamente 1 millón. Entonces tengo una ganancia ahí, ¿vale? Todos esos efectos están aquí en este capítulo 5, que habla de los ingresos por adquisición de bienes, artículos 130 al 132. Y en estos 3 artículos encontramos en qué momento se considera adquirido un bien, cuál es el monto del ingreso, en su caso deducciones y el pago correspondiente. ¿Por qué deducciones? Porque a lo mejor es cierto, el bien vale 1,5 millones, pero para poderlo dejar en condiciones de uso yo le tuve que invertir 200,000 pesos, vamos a decir. Entonces, en la ganancia que tengo del excedente del avalúo con respecto a lo que pagué, pues puedo deducir eso que gasté, ¿verdad? Entonces, ahí viene todo lo relativo a esto. Capítulo 5. Capítulo 6. Todo lo que tenga que ver con intereses, aquí está en el capítulo 6. Del artículo 133 al 136. Ahí podremos ver cuándo son ingresos para ISR los intereses, la tasa de impuesto que se paga por ese concepto, las obligaciones de los contribuyentes que deben de cumplir cuando se tienen ingresos por intereses y la declaración. Aquí a lo mejor la parte más importante que podemos decir de este capítulo es que acuérdense que las personas físicas pagan sobre el interés real que se ganó, solamente la parte del interés real. ¿Qué es el interés real? El interés real es que a mí el banco, por ejemplo, me pudo haber pagado 100,000 pesos de intereses, pero la inflación hace que esos 100,000 pesos de intereses solamente sea un interés real, voy a decir, de 50,000. Entonces yo pago el impuesto sobre la renta por los 50,000, no por los 100, porque el diferencial es lo que perdió de valor el dinero por el transcurso del tiempo. ¿Sale? Vamos al otro, capítulo 7. Los ingresos por obtención de premios, artículos 137 al 139. En este artículo encontramos los momentos en que se consideran ingresos por premios, las obligaciones y el impuesto que debe pagarse. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha ido al casino. Si alguno de ustedes ha ido al casino y ha ganado, porque esa es otra, ¿no? Si es que han ido y han ganado, ¿sí? Entonces, seguramente han visto que cuando les pagan, les retienen un impuesto ahí. Entonces, si les retienen un impuesto ahí, al momento en que les pagan el premio, todas las reglas de eso se encuentran aquí, en estos artículos 137 al 139. También, no sé si alguno de ustedes haya ganado algo en la lotería, por ejemplo, en la Lotería Nacional, un cachito, un melate, una cosa de esas. También se van a dar cuenta cómo ahí les retienen un impuesto también. Todas las reglas del juego de los impuestos, aquí está. Todo aquí está. Vamos al capítulo 8. Aquí en el capítulo 8, que es muy importante, de veras que es muy importante que lo tomen en cuenta. El capítulo 8 están los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Es un solo artículo, el artículo 140. En este artículo 140 tenemos el momento de acumulación de los ingresos, la tasa que se paga sobre los dividendos y lo muy importante es los conceptos que a pesar de que no son dividendos, la ley los asimila a dividendos, ¿no?
como son préstamos o erogaciones no deducibles, pero que benefician a uno de los socios, etcétera, etcétera, ¿no? Capítulo 9. Todo lo que no cupo en los otros 8 capítulos, aquí viene. Aquí viene todo lo que no cupo allá, ¿no? El capítulo 9 trata de los demás ingresos que obtienen las personas físicas. Artículos 141 al 146. A ver, ¿quién me da un ejemplo que puede caer ahí en el capítulo 9? No sé si tienen manera de hablar. Por ahí escucho ruidos, yo creo que sí. ¿Nadie? Muchos tienen mudo su micrófono, ¿eh? Aquí estoy viendo que muchos tienen mudo su micrófono. Pero bueno, para no hacerlo más largo esto, les voy a decir, ¿qué pasa si yo un día estoy haciendo una excavación en mi casa y me encuentro un cofrecito con unos centenarios ahí guardados? ¿De quién son los centenarios? Pues míos, yo me los encontré. Pero resulta que tengo que pagar impuestos por ellos. Y aquí están las reglas de lo que tengo que pagar de impuestos, ¿sí? Por haber encontrado un tesoro. ¿Sí? También, algo que se usó mucho en estos días, en estos meses más bien, cuando menos aquí en Sinaloa y seguramente en Sonora también y en Chihuahua, fue las indemnizaciones que pagó por los gasoductos, por el gasoducto. Ya ve que la tubería del gas que viene de Nogales, desde por allá, o que viene de Chihuahua, de Ciudad Juárez, tuvo que venir atravesando predios. Cada vez que un predio particular tenía que ser atravesado por el gas, eso se llama servidumbre de paso. Los ingresos que tuvo que pagar la empresa del gasoducto a los dueños de los terrenos no es una enajenación, ¿verdad? Porque no le está vendiendo el terreno. Lo que le está vendiendo es el permiso que pase por ahí, por sus tierras, ¿sí? A lo mejor pasa por abajo de su tierra, o sea, están enterrados, pero tiene que pagar una indemnización. Eso se llama servidumbre de paso y también cae aquí de los demás ingresos de las personas físicas. ¿Ok? Ahí les di dos ejemplos al respecto. El capítulo 10, que nos explica los requisitos de las deducciones, desde el artículo 147 al 149. Aquí podemos encontrar puntualmente todos los requisitos necesarios que debemos de cumplir para poder que todas las deducciones de las personas físicas puedan ser deducibles, ¿no? O sea, todos los requisitos. Aquí los vamos a encontrar. Y por último, de este título, encontramos el capítulo 11, que habla de la declaración anual. Son 3 artículos, 150, 151 y 152. Aquí vamos a encontrar la época de pago, la presentación de las mismas. Aquí encontramos las deducciones personales también. Aquí vamos a encontrar la tarifa anual, la aplicación de pagos provisionales, en caso de que tengamos saldos a favor, ¿qué podemos hacer con los saldos a favor? ¿No? Si los podemos compensar o solicitar en devolución. ¿Queda? Como vieron, el título 4, que es de las personas físicas, pues es uno de los más amplios. Son 11 capítulos dentro de ese título 4. Y además son muy usados, pero muy usados, ¿no? Luego vienen algunos títulos que ya son más complicados y menos usados. Por ejemplo, el título 5. Cuando queramos encontrar todo lo referente a residentes en el extranjero, aquí los vamos a encontrar. Todos los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza ubicada en territorio nacional. Aquí los vamos a encontrar. Son del artículo 153 al artículo 175. Ahí tenemos la legislación correspondiente a los contribuyentes residentes en el extranjero que hayan obtenido ingresos provenientes de fuente de riqueza en territorio nacional.
cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, los ingresos no sean atribuibles a esto, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar todo lo referente a residentes en el extranjero. Luego viene otro que todavía es más complicado, que es de los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, ¿no? En estas empresas multinacionales, pues es las grandes empresas y las empresas que tienen inversiones en lo que antes le llamábamos paraísos fiscales. Hoy le llaman regímenes fiscales preferentes, porque eso de paraíso fiscal como que no sonaba muy bien, ¿no? Entonces, este título está dividido en 2 capítulos, que es de los regímenes fiscales preferentes y de las empresas multinacionales, ¿no? Así rapidito nada más, son del 176 al 178 y explican cómo pagan los impuestos en México los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país. La definición de ingresos, los diferentes tipos, momento de acumulación, cálculo, el acreditamiento del impuesto pagado en el extranjero y las declaraciones que deben de presentar, ¿no? Y el otro, de las empresas multinacionales, que abarca el artículo 179 al 184, tocan temas de operaciones entre partes relacionadas, las características de la operación, conceptos, precios de transferencia, cumplimiento de la metodología, las operaciones de maquila y todo lo que tiene que ver con tratados internacionales, ¿no? Como pueden ver, estos no son muy usados aquí, cuando menos en esta región, ¿verdad? Luego viene un título séptimo, un título séptimo que habla de los estímulos fiscales. Habla de los estímulos fiscales. Y fíjense cómo aquí vienen una serie de capítulos. 11 capítulos. Capítulo 1, de las cuentas personales de ahorro. Capítulo 2, de los patrones que contraten a personas con discapacidad o adultos mayores. De los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles. De los estímulos fiscales a la producción cinematográfica y teatral nacional. De los contribuyentes dedicados a la construcción y enajenación de desarrollos inmobiliarios. De la promoción de la inversión en capital de riesgos en el país. De las sociedades cooperativas de producción. De la opción de acumulación de ingresos por personas morales. Aquí hay una opción para que las personas morales acumulen los ingresos de manera diferente a lo que decía el capítulo de los ingresos allá en el título 2, ¿recuerdan? Luego viene el capítulo 9 del estímulo fiscal de la investigación y desarrollo de tecnología, capítulo 10 del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento y el 11 de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Como pueden ver, en este título 7 vienen las reglas del juego de cuando yo estoy en alguno de estos supuestos, ¿qué beneficios tengo? Porque como se llaman estímulos fiscales, quiere decir que tenemos un beneficio por eso, ¿no? Aquí decía las cuentas personales del ahorro, esto es decir, en este caso es, yo tengo una Afore, yo le puedo depositar a las Afores cantidades adicionales y por depositarle a ello, yo tengo aquí beneficios adicionales. El 2, los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidades o adultos mayores. Y fíjense, ¿en qué consiste este estímulo? En poder deducir un 25% del salario adicionalmente a lo que le pago, pues, ¿sí? O sea, yo le pago 100 pesos, pero puedo deducir 125 pesos, como un estímulo por contratar a adultos mayores o personas con discapacidad. Fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles, ¿sí? Con el propósito de fomentar la inversión inmobiliaria en el país. Aquí es a la industria cinematográfica y teatro nacional, que también le dan un estímulo que podrá exceder del 10% del impuesto sobre la renta causada en el ejercicio inmediato anterior, pero que hay muchos requisitos que hay que cumplir, ¿no? El 5, que habla de los dedicados a la construcción y desarrollo. Aquí básicamente es que puedan deducir el costo de adquisición de los terrenos en el ejercicio en que lo adquieren, no cuando lo vendan, pues, sino cuando lo adquieren, siempre y cuando cumplan con los siguientes. O sea, aquí vienen una serie de requisitos que debemos de cumplir, ¿no? El 6
es la promoción de la inversión en capital de riesgo en el país. El estímulo consiste pues aquí es más que nada un estímulo para las inversiones en capital de riesgo, ¿no? O sea, de alguna manera, el que la persona arriesgue su capital por un interés mayor, pues tiene su chiste, ¿no? No cualquiera se anima. Como dice, preferible poquito, pero seguro que mucho, que luego a lo mejor no regresa nada, ¿no? Dentro del capítulo 7 está el estímulo fiscal para las sociedades cooperativas de producción. Básicamente, ¿qué consiste este estímulo? Básicamente en lo que consiste es en diferir el impuesto sobre la renta. Yo soy una sociedad cooperativa de producción que se encuentran constituidas solamente por personas físicas. Para calcular el impuesto sobre la renta que le corresponda por las actividades que realicen, en lugar de aplicar lo dispuesto en el título 2 de la ley, o sea, en lugar de aplicar lo dispuesto en el régimen general de las personas morales, podrán aplicar lo dispuesto en la sección 1 del capítulo 2 del título 4. ¿Cuál era este? Sección 1, régimen general de las actividades empresariales y profesionales de las personas físicas bajo un esquema de requisitos, o sea, tributar como personas físicas, ¿sí? Y también poder decidir el impuesto, ¿eh? El capítulo 8 trata sobre la opción de acumulación de ingresos por personas morales con sus personas físicas únicamente, que se otorga un estímulo fiscal que consiste en considerar efectivamente percibidos los ingresos cuando se reciban en efectivo en bienes o en servicios. Aun cuando aquellos, ¿se acuerdan que les decía que esta es una opción para las personas morales diferente a lo que es los ingresos? A lo que es la sección de los ingresos, no en el título 2. En este nuevo, pues es un estímulo para investigación y desarrollo de tecnología. ¿En qué consiste el estímulo? En aplicar el equivalente al 30% de los gastos adicionales para efectos del impuesto sobre la renta, pues, ¿sí? Es como un crédito fiscal que se le otorga, pero a todo lo que es la inversión en investigación y desarrollo de tecnología. El 10, que es un estímulo para el deporte de alto rendimiento, cuando un empresario invierte para generar deportistas de alto rendimiento, pues también tienen un estímulo fiscal, ¿no? Tiene que ver mucho la infraestructura y los gastos de instalaciones deportivas. Lo que gastan ahí es lo que pueden tener ahí como un estímulo adicional, no nomás lo que es la depreciación. En el 11, que es el último, dice, de los equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Bueno, pues esto, el futuro en México y en todo el mundo se supone que es ir quitando la gasolina, ¿no? Y empezar a hacerlo de fuentes de energía que no dañen, ¿no? Se supone. ¿Ok? ¿Qué queda? ¿Qué queda? Sí, con eso encontramos todo lo que es, fíjense, ¿cuántos artículos eran? 204 artículos. La ley del impuesto sobre la renta viene desde el artículo 1 hasta el 204, ¿no? ¿Sí? Ya vimos los títulos, título 1, disposiciones generales, título 2, personas morales, título 3, personas morales con fines no lucrativos, título 4, personas físicas, 5, extranjeros, 6, regímenes fiscales preferentes, 7, estímulos fiscales. Cuando les preguntemos, ¿cuántos títulos tiene la ley del impuesto sobre la renta? 7. ¿Sale? 7 títulos. ¿Qué fue eso? 7 títulos. ¿Okay? Entonces, conclusión. La ley del impuesto sobre la renta es muy amplia, es muy amplia, ¿no? Con mucho material de estudio. Sin embargo, ahorita, ¿el objetivo cuál era? Generar una guía de análisis rápido de la ley y poder comprender
la ubicación de los artículos. Si yo tengo un tema, ¿dónde lo tengo que buscar? ¿Sí? Como les dije cuando empecé también. Obviamente, si yo quiero hablar, por ejemplo, de los requisitos de las deducciones, ya sé que me voy a ir. Si estoy hablando de personas físicas, pues me voy a ir al título 4, al capítulo por allá, el décimo, ¿sí? Si estoy hablando de personas morales, pues me voy a ir al título 2, al título 2, al capítulo... Mira, ya me olvidó. ¿Sí? Al de las deducciones, y voy a ir a ver los requisitos de las deducciones. Pero cada uno de ellos, pues tiene muchísimas cosas que hablar y que decir, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a poner a ver artículo por artículo, pues ¿saben cuántos meses vamos a ocupar para poder darle un avance? La idea no es esa, sino la idea es generar la inquietud de búsqueda en el poseedor de la información, ¿no? O sea, yo les digo mucho aquí, si ustedes vienen y me preguntan algo, a lo mejor yo tengo la respuesta rápida y los desocupo a ustedes y me desocupo yo también, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que estamos formando entonces? Lo único que estamos formando es preguntones y preguntones y preguntones. Lo que queremos hacer es esto, generar inquietud de búsqueda. Tengo una duda, ya sé a dónde me voy a ir, ya sé qué voy a buscar, ya sé qué voy a tener, darme una idea. Y la puedo reconfirmar, por supuesto. Pero es muy diferente cuando alguien llega, te pregunta y te dice, ¿cómo se hace esto? A que te diga, yo creo que se hace así, pero ¿usted qué opina? ¿Me explico? Entonces, esta es la idea. Así es la forma en que vamos a estar participando durante todos estos lunes. Y no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario, ¿no? Alguna sugerencia que quiera hacernos. Adelante, ¿no? Si se dan cuenta, empezamos a las 8:15 más o menos y estamos terminando en tiempo. Una sesión de 1 hora, ¿no? De 1 hora y cachito. ¿Algún comentario, muchachos? Hola, Pepe, buenos días. Nada. ¿Me escuchas? Muchas gracias, Pepe, por el tiempo. La verdad que nos ayuda mucho esto, ¿no? Para retroalimentar toda esta parte. Sí, pues esta es la idea, ¿no? Así es como queremos trabajar. No sé si alguno tuvo problemas de que no haya recibido bien la señal, que no escuchen bien o algo así. No, todo estuvo bien. ¿Todo estuvo bien? Sí, así es. Sí, aquí en Matarán se escuchó bien todo. Ah, pues qué bueno. Esta es una herramienta que puede sernos muy útil, ¿no? Porque también queremos una junta así donde queremos explicar algo, podemos compartir, así como estamos compartiendo los PowerPoint, podemos compartir Excel, Word, PDFs, cualquier cosa, ¿no? Entonces podemos estarnos viendo y además estar explicando algún documento que tengamos, ¿no? Esta herramienta ya la pagamos y esta herramienta puede tener, creo que 50 accesos al mismo tiempo, ¿no? Ahorita fueron 16. Ahorita fueron 16, así que podemos llegar a ser todavía muchos más, pues. Y es la misma, ¿no? Por eso es la idea de invitar a los clientes que quieran, por supuesto. El que quiera estar, qué bueno. Y pues el que no, pues se le respeta, ¿verdad? Sí, ahorita fueron 16, Pepe, pero por ejemplo Guatabanco, pues es un solo acceso nada más. Sí, de hecho por aquí también están varios muchachos que están en un solo acceso. No sé por qué no funcionó la sala de juntas de APF, pero pues sí hay varios que están aquí conectados también en forma global. A los que no estoy viendo es a los de Caborca, ¿eh? ¿Nos escuchas, Pepe? ¿A quién? Acá en APF, sala de juntas. Ah, ok, ahí están. Yo pensé que no estabas, Orlando. Sí, hombre, hablen. Te apareció. Okay. Qué bien te ves. Aquí estamos funcionando y escuchando. Oigan, ¿y de Caborca no hay nadie?
Eso. Sí, ahí. Sí, también. Bueno, pues así está la cosa, muchachos. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias. Dale. Hasta luego. Bye.